En este video aprenderemos algunos conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para la creación de una base de datos. ¿Por qué necesitamos una base de datos? La base de datos realmente es un conjunto de información que está almacenada de una manera lógica y virtual dentro de una empresa. Estas bases de datos pueden contener volúmenes de información y estos volúmenes de información en algún momento las necesitamos para hacer algún reporte o para hacer alguna consulta, para hacer quizás alguna auditoría, y es por ello que si esta información no estuviera almacenada, esta información no estuviera ordenada y organizada, pues sería muy complicado recopilar esos datos. Es por ello que cuando nosotros creamos ya una base de datos, el manejo de la información se hace mucho más flexible y mucho más rápida. Esta información, que toda empresa lo maneja, es sumamente importante, ya que si no tuviéramos información dentro de una empresa, pues no sabríamos cómo opera, no sabríamos cuántos clientes tenemos, qué productos quizás manejamos nosotros, o qué pedidos voy a realizar, o quiénes son mis clientes que me deben. Y esta información se almacena dentro de pequeños repositorios, a lo que dentro de una base de datos se le llaman tablas. Por ejemplo, tabla clientes, tabla proveedores, tabla artículos, productos, categorías, alumnos, etc. Ahora, si hablamos de base de datos, muchas veces asociamos esto de manejarlo dentro de una hoja de cálculo, o sea, utilizar Excel. ¿Por qué no debemos de usar Excel al manejar una base de datos? Una de las cosas principales es porque Excel tiene, dentro de sus hojas de cálculo, maneja un límite de registros. No es como Access, por ejemplo, que es un gestor de base de datos, en el cual yo sí puedo manejar volúmenes de información, y no solamente manejar volúmenes infinitos de información, sino que también esta base de datos va a ser menos pesada que manejarlo dentro de una hoja de cálculo en sí. Excel está orientado más a la parte de fórmulas, de funciones, la parte de cálculos en sí, pero no tanto para el manejo de información. Otra de las cosas de por qué usamos Access y no Excel es porque dentro de Access yo puedo relacionar estas tablas y se pueden actualizar en tiempo real. Si yo cambio algún dato de la tabla A, que está relacionada con la tabla B y C, automáticamente estas dos tablas se van a cambiar, van a actualizar sus datos. En Excel no pasa eso. En Excel tenemos la información separada por hojas y no precisamente están relacionadas una dentro de otra. También el problema está de la duplicidad de datos, que luego lo vamos a ver cómo se puede manejar. Dentro de lo que es base de datos se maneja mucho el término de un dato. ¿Qué cosa es un dato? Es la unidad mínima de almacenamiento que este dato, que puede ser una letra, puede ser un número, se almacena a lo que con conjunto o en un conjunto se le llama información. Como comentaba, existen diferentes tipos de datos. Existen datos numéricos, datos lógicos, de cadenas. Cuando hablamos datos de cadenas, estamos hablando datos de texto, ¿sí? Como los nombres, los apellidos, el nombre de un curso, el nombre de un producto, es una cadena. Otro de los términos que vamos a utilizar bastante dentro de lo que es la creación de una base de datos es normalizar la información o normalizar nuestras tablas. El normalizar son estrategias que se utilizan para que nosotros podamos evitar el tema de la duplicidad y de la redundancia de datos dentro de los procesos en el cual queremos utilizar una base de datos. Muchas veces ocurre que cuando analizamos el proceso dentro de una empresa, dentro de un área, nos damos cuenta que hay procesos que se repiten o hay datos que se están reutilizando una y otra vez cuando quizás ya no es necesario. Quizás solamente es necesario utilizarlo una sola vez y esto vaya enlazado con otros procesos y que eso automáticamente cambie. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos crear una base de datos tenemos que hacer todo un diagrama previo para poder saber cuál es el proceso y cuáles son las tablas que se van a crear y se van a relacionar. Es como si yo quisiera crear pues una casa o construir un edificio. Yo no puedo construir una casa o un edificio sin tener previamente unos planos. Se planifica, se hacen los planos y en base a eso se construye la casa. Lo mismo ocurre con una base de datos. Si yo no tengo un diagrama, a lo que se le llama diagrama de modelo de entidad de relación, yo no voy a poder crear correctamente una base de datos.
Entonces, para poder crear ese diagrama, primero lo que tenemos que hacer es normalizar nuestros datos, es determinar cuál es el área que quiero trabajar, cuáles son los procesos que realiza, en base a los procesos determinar qué tablas voy a crear y cada tabla qué campos van a tener. Estos campos quiere decir qué detalle va a tener mi tabla. Si hablamos, por ejemplo, de un empleado, ¿qué cosa quiero almacenar del empleado? ¿Qué cosa necesito? Su código, su apellido, su edad, su teléfono. ¿Qué más? Si necesito, por ejemplo, una factura, de la factura, ¿qué datos voy a almacenar? Y si voy a almacenar la fecha de pedido, la fecha de entrega, la fecha de cobranza, o si voy a mandarlo por delivery, la fecha del envío, el transportista, el medio de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir de que yo no puedo lanzarme a crear una base de datos si yo previamente no he normalizado la información. Si yo no he creado mi modelo de entidad-relación, me va a ser muy, muy complejo, o caso contrario, que va a pasar de que cuando estemos ya diseñando nuestra base de datos, nos vamos a encontrar con duplicidad de datos. Mucha duplicidad de datos nos va a generar que los procesos sean demasiado lentos y los usuarios finales no van a querer utilizar nuestro sistema que se supone que se crea para automatizar y mejorar los procesos dentro de él. En el siguiente video veremos cómo ya crear una base de datos dentro del programa Microsoft Access. Gracias.